Hace años que Roma no es el refugio de Caravaggio, es su condena. Esta es la historia de cómo uno de los pintores más revolucionarios del barroco italiano se convirtió en fugitivo. Desde su huida en 1606 hasta su muerte, 5 años después, en Porto Ercole. Un viaje marcado por mecenas devotos, obras luminosas y al final, un misterio sin resolver. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. En el episodio anterior tratamos la figura de Caravaggio, su vida y su obra en Roma, sus enfrentamientos en la esfera artística, así como sus modelos, por lo que si aún no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas antes de seguir, porque hoy, tras el lienzo, se encuentran las ciudades que Caravaggio visitó en su huida, los mecenas más importantes que encontró en su camino y el misterio que aún hoy envuelve a su muerte. Roma quedó atrás. Lo perseguían no solo los jueces, sino los fantasmas de lo que había hecho. Asesinar a un hombre, aunque fuera en defensa propia, lo convertía en un paria. Pero en Nápoles, donde todo puede comprarse, incluso el perdón, Caravaggio encontró algo parecido a una redención. Y la encontró gracias al poder español. En 1606, Nápoles es una de las principales ciudades del Imperio Hispánico. Gobernada por virreyes enviados desde Madrid, pero profundamente italiana en alma, caótica, desbordante y peligrosa. Allí Caravaggio recibe un encargo excepcional del Pío Monte de la Misericordia, una institución laica de beneficencia fundada por 7 nobles napolitanos, algunos de ellos ligados al entorno del virrey español, cuya misión era asistir a los más desfavorecidos con actos concretos de piedad, comida, ropa, refugio, entierros dignos. El encargo es claro, representar en un solo lienzo las 7 obras de misericordia corporales, según el Evangelio de Mateo y la tradición cristiana. Pero Caravaggio no entrega una pintura doctrinal. Lo que hace es convertir el centro de Nápoles en una escena de drama espiritual. En la penumbra de una calle napolitana, donde el aire huele a sudor, a pan duro y a cuerpos que se manchan sin nombre, Caravaggio imagina que la misericordia no baja del cielo, sino que nace entre los pliegues de una capa compartida, entre la leche furtiva de una hija, entre la sed arrancada de una mandíbula rota, entre las manos sucias de un caballero que no mira al mendigo, que cubre con un abrigo, porque la caridad no se pronuncia, se ejecuta. La escena ocurre de noche, apenas iluminada por una vela que porta un diácono que hace luz al camino con una antorcha. Mientras, 2 hombres cargan un cadáver sin rostro que cuelga como un saco inerte. Es el entierro de los muertos. Junto a ellos, un hombre de pie a la izquierda, que señala hacia afuera de la escena, invitando a un peregrino con sombrero de ala ancha y concha en la capa, que es la representación de Santiago y la acogida a los peregrinos. Más adelante, un hombre bebe con avidez de la mandíbula de un burro, iconografía bíblica de Sansón en el desierto que bebe el agua milagrosamente dada por Dios y que representa la obra de dar de beber a los sedientos. No muy lejos, en primer plano, un joven caballero, San Martín de Tours, que dona su capa a un indigente tumbado cuya postura recuerda al modelo clásico del Gálata morente. Este es el acto de vestir a los desnudos. Junto a ellos, un hombre lisiado con las manos juntas en oración pide ayuda al santo, lo que representa la obra de curar a los enfermos. Pero lo que atrapa, lo que duele y persiste en la escena central es una mujer joven llamada Pero,
que se inclina sobre los barrotes de una prisión para amamantar a su padre, Cimón, un anciano condenado a morir de hambre en la cárcel. Este episodio, tomado de la historia romana, representa la obra de dar de comer a los hambrientos y visitar a los presos. Un detalle conmovedor es la gota de leche que cae sobre la barba del viejo, un símbolo icónico de la Caritas romana. Comentan que para el rostro de Pero, Caravaggio volvió a usar el de la cortesana Fili de Melandroni. Sobre esta escena, la Virgen con el niño, sostenida por ángeles que parecen detener el tiempo, observa en silencio. No baja, no interviene, solo contempla, porque en esta ciudad son los humanos los que deben salvar a los humanos. Pero Caravaggio no les da un milagro a sus clientes, les entrega una escena callejera donde la salvación no brilla ni flota, sino que se arrastra por el suelo entre el barro y el llanto, y es eso precisamente lo que la convierte en sagrada. El encargo no era solo artístico, era también político. En pleno virreinato español, Fernando Ruiz de Castro, VI conde de Lemos, ostentaba el poder en Nápoles. Le interesaba proteger a ciertos artistas siempre que fueran útiles a la propaganda del poder, a la imagen de la monarquía católica compasiva y piadosa. Y Caravaggio, incluso perseguido por la justicia romana, podría ser útil. Más aún, cuando detrás del encargo del Piemonte se encontraba también el influyente Juan Alonso Pimentel de Herrera, duque de Benavente y anterior virrey. Él había promovido la fundación de hospitales y apoyaba expresamente las iniciativas asistenciales. El cuadro, colgado aún hoy en la capilla privada del Monte, se convirtió en un manifiesto visual de la caridad napolitana, pero también en una declaración del poder del Imperio español para perdonar y proteger. Caravaggio, fugitivo de Roma, había encontrado en Nápoles algo más que refugio. Había encontrado mecenas y había encontrado también propósito. Y durante unos meses había encontrado la posibilidad de seguir pintando como si nada hubiese ocurrido. Pero la violencia lo seguía, y el sur tampoco sería refugio para siempre. A finales de 1607, Caravaggio vuelve a desaparecer del radar, pero no ha muerto, no ha sido capturado, solo ha cambiado de máscara. Y su nuevo disfraz lo convierte en algo que nunca imaginaríamos, un caballero, pero no un caballero cualquiera, un caballero de la Orden de Malta. ¿Pero cómo lo logró? ¿Cómo un pintor forajido acusado de asesinato en Roma logró ingresar en una de las órdenes militares más exclusivas y aristocráticas del Mediterráneo? La respuesta, una vez más, es el poder español. En Nápoles, Caravaggio había sido protegido por el virrey español, pero en Malta el peso del escudo español aún era mayor. La Orden de San Juan, hoy conocida como los Caballeros de Malta, había sido reconfigurada tras la batalla de Lepanto, y para 1607 dependía política y militarmente del rey de España, que era su protector oficial. El gran maestre en ese momento era Alof de Wanicourt, un hombre pragmático, autoritario y devoto de las imágenes religiosas. Fue él quien acogió a Caravaggio en la isla, le abrió las puertas de la orden y lo instaló en un taller propio, con asistentes, ayudantes, modelos y acceso a los mejores espacios para pintar. Pero esta vez el encargo era más que un simple cuadro, era una apuesta por el prestigio, por el poder y por el perdón.
En la Cocatedral de San Juan, en La Valeta, Caravaggio ejecuta una de las obras más inquietantes de toda su carrera, la Decapitación de San Juan Bautista. Un lienzo monumental de casi 4 metros de ancho, oscuro, silencioso, un drama contenido en el que el protagonista ya no grita, solo sangra. San Juan yace en el suelo, el verdugo lo remata con un cuchillo y una mujer sostiene una bandeja para recoger la cabeza. Pero lo más escalofriante está en la esquina inferior. En la sangre, escrita con trazos líquidos, aparece la firma del pintor, F. Michelangelo. Caravaggio firmaba por primera y única vez una obra, y lo hacía con sangre en un acto casi ritual. Era su manera de decir: he pagado, he cambiado, soy otro. La estrategia funcionó. En julio de 1608 fue nombrado Caballero de Justicia, una de las categorías más altas de la orden. Con ese título, Caravaggio aspiraba a más que respeto, aspiraba a un indulto oficial, un perdón que le permitiera volver a Roma como hombre libre. Pero Caravaggio seguía siendo Caravaggio. Menos de 2 meses después de ser nombrado caballero, parece que agrede violentamente a otro miembro de la orden. Las razones no están claras: una deuda, un insulto o una mujer. El resultado sí lo está. Es arrestado y encerrado en la prisión del fuerte de Sant'Angelo, una fortaleza en la isla de Malta, rodeada de agua y de murallas imposibles. Y sin embargo, escapa. Nadie sabe cómo a día de hoy. La documentación de la orden solo dice «Il fratello Caravaggio è evaso», es decir, el hermano Caravaggio se ha fugado. Una noche, una cuerda, sobornos, complicidades, un barco esperando. Las versiones varían, pero en algún momento de octubre de 1608 Caravaggio vuelve a ser libre y vuelve a estar en busca y captura. Esta vez no solo lo persigue Roma, lo persiguen los propios caballeros de Malta, que lo expulsan con deshonra en una sentencia publicada, come membro fétido y pútrido, es decir, como miembro fétido y podrido. Lo que había empezado como una operación de redención terminó en la mayor humillación. El pintor maldito volvía a serlo, y su camino ya solo conducía al sur. Caravaggio llegó a Sicilia a finales de 1608, después de su huida de Malta. Estaba enfermo, desfigurado por las peleas, agotado física y mentalmente. La isla, dividida entre una nobleza local poderosa y una administración virreinal controlada por España, le ofrecía a la vez refugio y tensión. Allí encontró protección gracias a Mario Minniti, antiguo amigo pintor y modelo de muchas de sus primeras obras, que se había establecido en Siracusa con buenas conexiones sociales. En esta ciudad realiza uno de sus cuadros más impactantes de los últimos años, El entierro de Santa Lucía, una pintura de gran formato encargada para la iglesia de Santa Lucía al Sepolcro. En ella ya se perciben claramente los signos del deterioro físico y psicológico del artista. La paleta se oscurece, el tratamiento de las figuras es más tosco, el espacio se reduce a un plano casi teatral, sin profundidad. Dos enterradores, vestidos con ropas contemporáneas, bajan el cuerpo de la santa a una fosa apenas visible. A su alrededor, la escena parece sumida en un silencio total. No hay ángeles ni gloria, ni siquiera una luz clara que indique el milagro. Todo está contenido en una atmósfera turbia, donde la muerte no tiene consuelo ni resurrección. La obra parece más bien el reflejo del estado interior del pintor que un acto de devoción. Desde Siracusa se traslada a Palermo, donde se conserva noticia de otra pintura importante, la Natividad con San Francisco y San Lorenzo, destinada al oratorio de San Lorenzo. Sin embargo, el cuadro fue robado en 1969 y nunca recuperado, aunque su composición es conocida a través de fotografías y copias.
La escena, también nocturna, muestra a una virgen agotada, reclinada sobre una tela vieja, con un niño apenas iluminado por un foco de luz que no llega a redimir del todo el entorno. La pobreza de la escena no es una elección estética, es una declaración existencial. La Natividad, lejos de ser gloriosa, aparece como un suceso frágil, casi accidental. San Lorenzo y San Francisco están presentes, pero su gesto es medido, como si fueran testigos impotentes de un misterio que ya no consuela a nadie. La siguiente etapa es Mesina, una ciudad más grande y con una intensa vida artística y comercial, donde los encargos le llegan por parte de mecenas vinculados al gobierno español y la aristocracia local. Aquí Caravaggio parece reencontrar cierta energía, al menos lo suficiente como para emprender dos grandes composiciones. Una de ellas es La resurrección de Lázaro, encargada por el senador Giovanni Battista dei Lazzari. El lienzo, de gran formato, es una de sus obras más intensas y ambiguas. Lázaro se yergue desde el suelo, aún inerte, mientras Cristo lo señala con la mano. El milagro ha ocurrido, pero no hay celebración. El rostro de Lázaro parece el de un cadáver animado por la fuerza de otro. Las figuras que lo rodean no muestran esperanza ni asombro, sino desconcierto o miedo. Como en otras obras de este periodo, Caravaggio reduce el espacio al mínimo y los cuerpos parecen encerrados en una celda invisible, atrapados entre la vida y la muerte. En esos meses también realiza La adoración de los pastores, una versión muy sobria de ese tema tradicional. La Virgen está agotada, reclinada sobre unos paños oscuros, con el niño en su regazo. Los pastores no traen regalos, solo miran. Todo es tierra, polvo, tela. La escena parece congelada en un instante de extrema vulnerabilidad. Aquí, más que un nacimiento, lo que se percibe es el peso del cuerpo y la inevitabilidad del sufrimiento. La etapa siciliana es breve pero muy significativa. En pocos meses, Caravaggio produce obras intensas, marcadas por un estilo cada vez más crudo, más físico. La luz es más débil, la paleta se ensucia, los personajes parecen cargados por un peso emocional insoportable. Él mismo comienza a mostrar signos de paranoia. Cree que lo siguen, que alguien lo quiere muerto, y no está del todo equivocado. En otoño de 1609, de vuelta en Nápoles, sufre una agresión brutal. Es desfigurado, posiblemente por encargo, quizás de algún miembro de la Orden de Malta o de algún otro enemigo que acumuló a lo largo de su vida errante. Sicilia fue un refugio momentáneo, pero también una evidencia clara de su desgaste. Ya no podía permanecer mucho tiempo en ninguna parte. La enfermedad avanzaba, el miedo también. Su única salida era volver a Roma. Necesitaba el perdón papal, necesitaba recuperar su nombre. Pero el viaje de regreso no saldría como esperaba. En junio de 1610, Caravaggio vuelve a embarcarse. Parte desde Nápoles con destino a Palo, al norte de Roma. Cree que su regreso es posible. Ha obtenido una promesa de indulto por parte del Papa Paolo V a través del cardenal Scipione Borghese. El precio del perdón, como siempre, es una pintura. Esta vez la decapitación de San Juan Bautista o quizá David con la cabeza de Goliat, con su propio rostro pintado en la cabeza cercenada. Pero eso, al final, ya no importa. Lleva consigo pocas cosas, algunos lienzos enrollados, materiales de pintura, ropa ligera. Ha pasado demasiado tiempo huyendo, durmiendo mal, comiendo poco, vigilando puertas. En Malta lo expulsaron con deshonor. En Sicilia lo siguieron sombras. En Nápoles lo golpearon hasta desfigurarle el rostro. El miedo y el cuerpo le pesan más que los años. El barco que lo transporta llega al puerto de Palo,
donde las autoridades locales lo confunden con un fugitivo y lo detienen. Mientras lo retienen brevemente, el barco en el que iban sus pertenencias sigue la ruta y se pierde en dirección a Porto Ercole. Caravaggio, desesperado, logra liberarse e intenta alcanzar el navío. Camina bajo el sol, por la costa, durante horas. Suda, delira, la fiebre vuelve. O quizá nunca se fue. Llega a Porto Ercole días después, roto, deshidratado, enloquecido por la idea de perderlo todo de nuevo. Se hospeda en una posada junto al mar, donde permanece pocos días. Después, muere, el 18 de julio de 1610. Durante mucho tiempo se dijo que fue envenenado. Otros hablaron de una conspiración de la Orden de Malta o de una venganza desde Roma. Algunos historiadores apuntaron a una infección por una herida mal curada, otros a sífilis, a insolación, a malaria. La versión más reciente, reconstruida por la historiadora Francesca Curti, señala una secuencia de hechos más terrenal. Caravaggio desembarcó en Porto Ercole enfermo de fiebre y agotamiento tras el trayecto bajo el sol. Fue atendido por los hermanos de San Juan de Dios en el Hospital de la Misericordia de aquella localidad costera, donde murió 3 días después. No hubo testamento. No se supo qué pasó con los cuadros que llevaba. Los pocos bienes que tenía desaparecieron. Fue enterrado en una fosa común, sin nombre y sin cruz. Lo último que dejó pintado, probablemente en Nápoles, es un cuadro que parece testamento. David con la cabeza de Goliat. David sostiene una espada, pero no celebra. Su gesto es melancólico, introspectivo, casi compasivo. La cabeza de Goliat, cortada y sangrante, es la de Caravaggio. Como si se mirara desde fuera, como si pidiera perdón a través del único lenguaje que aún domina, la pintura. Esta obra se puede ver en la actualidad en la Galería Borghese de Roma. Caravaggio no murió asesinado en un callejón oscuro, como muchos pensaron. Murió como vivió, en fuga, enfermo, marginado y sin paz. Pero dejó una huella que la historia no ha podido borrar. Cambió la pintura para siempre. Hizo de la luz un arma, de la sombra una voz, de los cuerpos sucios y verdaderos una forma de verdad. Su vida fue corta, sí, pero fue también un grito que resuena todavía hoy. Y así cerramos este viaje por la vida de Michelangelo Merisi, un pintor que vivió como pintaba, con rabia, con urgencia y con una verdad sin filtros, que convirtió la violencia en belleza, la luz en condena y que dejó tras de sí un rastro de cuerpos, cuadros y preguntas sin respuesta. Pero la historia no se detiene aquí. Mientras Caravaggio huía de Roma con una orden de captura, otro pintor mucho más silencioso triunfaba en la ciudad. Y ya lo nombramos en el episodio anterior. En el próximo encontraremos tras el lienzo a Guido Reni. Formado en la disciplina boloñesa y protegido por el mismo caballero de Arpino, Reni entró en el escenario romano cuando Caravaggio ya era una leyenda. Viajaremos al corazón de esta rivalidad. Exploraremos el modo en que Reni respondió a la provocación de Caravaggio, cómo se vio obligado a imitarlo y cómo, poco a poco, logró eclipsarlo en los círculos más poderosos de Roma. Gracias por echar una mirada tras el lienzo. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.